Bienvenidos a Espacio Profundo 888. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a analizar uno de los cambios más desconcertantes jamás observados en un objeto interestelar. Tras pasar por el perihelio, 3 y Atlas se ha vuelto verde, y aunque este fenómeno tiene una explicación física conocida, el contexto en el que ocurre lo vuelve profundamente inquietante. En este video veremos qué causa realmente este brillo, que revela sobre el interior del objeto y por qué, al sumarse a una larga lista de anomalías, 3 y Atlas sigue desafiando todo lo que creemos saber. Quédate hasta el final, porque este detalle visual aparentemente simple podría ser una de las claves más importantes para entender su verdadera naturaleza. Muy bien, mira, soy un novato, ¿vale? Pero como has dicho, se acercó al Sol y cambió de color porque se calentó más. Sin embargo, ¿no sería eso natural, ya que se vio más afectado por la fuerza gravitatoria del Sol y se acercó más a él? ¿Estás diciendo que esto es algo más que lo que ocurriría de forma natural? Se calentó, pero sigue siendo mucho más frío que la superficie del Sol, que está a 5800 grados, por lo que cabría esperar que fuera más rojo que el Sol. En el momento en que 3 y Atlas salió del perihelio, ya no parecía el mismo objeto que se había deslizado silenciosamente en el sistema solar interior meses antes. Donde antes los observadores veían un brillo apagado, dominado por el polvo, ahora los telescopios de todo el mundo se enfrentaban a una transformación sorprendente. El cometa se había vuelto verde. Envuelto en un luminoso halo esmeralda, la transformación del cometa era inconfundible, lo que indicaba un profundo cambio que se estaba produciendo en tiempo real. Para un visitante interestelar ya envuelto en intriga, este repentino cambio cromático añadió una nueva capa de dramatismo, obligando a los astrónomos a preguntarse no si algo había cambiado, sino cuánto del interior oculto del cometa acababa de quedar expuesto por el implacable calor del Sol. Antes del perihelio, 3 y Atlas parecía relativamente apagado, su coma mostraba colores consistentes con la luz solar reflejada en los granos de polvo, produciendo tonos rojizos más cálidos típicos de un entorno rico en polvo. Esta fase contaba una historia familiar, el material suelto se desprendía suavemente a medida que el cometa se calentaba, pero sin que una intensa actividad gaseosa dominara la escena. Luego llegó el perihelio, el punto más cercano del cometa al Sol, donde la radiación solar alcanza su máxima intensidad. Es en este punto cuando los cometas se ven sometidos a una tensión extrema. Las superficies se fracturan y las capas más profundas se ven obligadas a entrar en contacto con el espacio. Cuando llegaron nuevas imágenes después de este paso, el cambio fue inmediato e innegable. La coma había cambiado decisivamente hacia el verde, y el polvo ya no controlaba la narrativa. Las observaciones de alta calidad del Yamana North Telescope captaron esta transición con sorprendente detalle. Utilizando múltiples filtros ópticos, los astrónomos ensamblaron imágenes compuestas que separaban la luz reflejada por el polvo de la emisión gaseosa. Los resultados dejaron poco lugar a dudas. La coma posterior al perihelio estaba dominada por líneas de emisión en lugar de luz solar reflejada, y esas emisiones se alineaban perfectamente con las longitudes de onda asociadas al carbono diatómico, o C2. Esta molécula se conoce desde hace tiempo como la fuente del intenso resplandor verde que se observa en muchos cometas activos, especialmente cuando son calentados intensamente por el Sol. En el caso de 3 y Atlas, la coma verde no era una curiosidad, sino una respuesta típica a la excitación solar. La física que subyace a esta transformación se conoce bien, pero no por ello es menos fascinante de presenciar. A medida que los hielos volátiles se subliman, liberan moléculas madre que se descomponen rápidamente por la radiación ultravioleta. Entre los fragmentos resultantes se encuentra el carbono diatómico, que florece cuando es energizado por la luz solar. Esta fluorescencia produce el característico tono verde que puede dominar el aspecto visual de la coma de un cometa cuando la producción de gas es lo suficientemente intensa. El cambio observado en 3 y Atlas sugiere que los perihelios despojaron las capas superficiales aislantes, permitiendo que material fresco y rico en volátiles irrumpiera en el espacio. El polvo no desapareció, pero ya no era el contribuyente dominante a lo que veían los observadores. En todo el mundo, los astrofotógrafos apuntaron sus instrumentos hacia 3 y Atlas y documentaron el mismo resplandor verde que emergía después del perihelio. Entre estos observadores, la astrofotografía de Ra produjo confirmaciones particularmente convincentes. Utilizando telescopios terrestres y meticulosas técnicas de procesamiento, estas observaciones reflejaron los resultados observados en grandes instalaciones profesionales. El color era real, persistente y espacialmente coherente con la coma del cometa. Estas observaciones amateur fueron más allá de la simple detección del color. Mediante el apilamiento de exposiciones, la reducción del ruido y un cuidadoso. Analizando las estrellas de fondo, los observadores pudieron aislar las características intrínsecas del cometa,
La emisión verde permaneció fija a la posición y estructura del objeto, descartando efectos atmosféricos o artefactos de procesamiento. Las imágenes de también revelaron detalles estructurales en el interior. La coma que añadió profundidad a la historia. Se podían ver chorros y flujos en forma de abanico que se extendían hacia afuera en direcciones distintas. En lugar de formar una nube uniforme, estos características apuntan a regiones activas localizadas en el núcleo del cometa, donde la luz solar calienta áreas específicas con mayor intensidad. A medida que el núcleo gira, estos chorros barren el espacio, creando patrones y huecos que reflejan el giro del objeto y la heterogeneidad de su superficie. El resplandor verde que se observa después del perihelio no es lo único inusual del 3I Atlas. Mucho antes de que el objeto se volviera esmeralda, una serie de anomalías ya lo habían diferenciado. Diferente a todos los objetos interestelares observados hasta ahora. Según Avi Loeb, cuando estas características se examinan en conjunto, en lugar de forma aislada, forman un patrón que es difícil descartar como una mera coincidencia. El cambio de color puede ser dramático, pero se suma a una lista mucho más amplia de rarezas estadísticas, dinámicas, químicas y geométricas que siguen alimentando el debate sobre la verdadera naturaleza de este objeto. Una de las primeras anomalías radica en su trayectoria. 3I Atlas se mueve en dirección opuesta a los planetas, pero su trayectoria está alineada con el plano de la eclíptica a unos 5 grados. Para un objeto interestelar aleatorio procedente del espacio profundo, esta alineación es muy improbable, con una probabilidad estimada de solo el 0,2%. Los objetos interestelares deberían acercarse desde inclinaciones arbitrarias, no desde una alineación de 3 grados. Con una precisión de unos 5 grados. Para un objeto interestelar aleatorio que llega del espacio profundo, tal alineación es muy improbable, con una probabilidad estimada de solo el 0,2%. Los objetos interestelares deberían acercarse desde inclinaciones arbitrarias, no rozar perfectamente el mismo plano esculpido por miles de millones de años de movimiento planetario. Loeb sostiene que una alineación tan precisa es estadísticamente sospechosa y difícil de conciliar con un origen puramente aleatorio. La dirección desde la que llegó 3I Atlas añade otra capa de intriga. Su trayectoria de llegada coincide, con una precisión de 9 grados, con la ubicación de la famosa señal WOW. Hace 2 semanas me di cuenta de que la dirección de llegada de 3I Atlas estaba a menos de 9 grados de la señal WOW que se detectó en 1977, una enigmática y potente señal de radio que sin duda procedía de fuera de la Tierra. Fuera de la Tierra, la inexplicable ráfaga de radio de 1977 se asoció durante mucho tiempo con la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La probabilidad de que esta alineación se produzca por casualidad se estima en aproximadamente el 0,6%. Aunque Loeb destaca que la coincidencia por sí sola no implica causalidad, también señala que las alineaciones repetidas de baja probabilidad comienzan a destacar cuando se acumulan. Morfológicamente, el 3I Atlas se comporta de forma diferente a los cometas típicos, tanto antes como después del perihelio. Mostraba un chorro persistente hacia el Sol, a veces descrito como una anticola. En los cometas normales, estas características suelen ser ilusiones ópticas causadas por la geometría de la visión. En este caso, un análisis detallado sugiere que el chorro es real y está físicamente dirigido hacia el Sol. Mantener un chorro hacia el Sol va en contra del comportamiento convencional de los cometas. Dado que el calentamiento solar normalmente aleja el material del Sol, en lugar de acercarlo, Loeb plantea la posibilidad de que esto pueda representar un mecanismo tecnológico en lugar de natural. El tiempo también juega un papel en la lista de anomalías. La llegada de 3I Atlas parece estar ajustada de tal manera que le permitió pasar a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter, al tiempo que permanecía inobservable desde la Tierra en el perihelio. Debido a su proximidad al Sol en el cielo, la probabilidad combinada de que esta sincronización se produzca de forma aleatoria se estima en solo el 0,005%. Una secuencia tan precisa sugiere una intención más que una casualidad, especialmente si se considera junto con lo que viene a continuación. Quizás la coincidencia orbital más llamativa tiene que ver con Júpiter. El 16 de marzo de 2026, se prevé que 3I Atlas pase por Júpiter a una distancia de aproximadamente 53,6 millones de kilómetros. Esto es casi idéntico al radio del talón de Júpiter, de unos 53,5 millones de kilómetros, la región en la que el dominio gravitatorio de Júpiter permite órbitas estables a los satélites. Loeb señala que se trata de una coincidencia extraordinariamente rara y especula que esa trayectoria sería ideal para despegar satélites artificiales o sondas en órbita alrededor de Júpiter, potencialmente cerca de sus puntos de Lagrange, donde se requiere una energía mínima para mantener la posición. Las propiedades físicas del objeto complican aún más el panorama.
El núcleo de 3 y Atlas parece ser varios órdenes de magnitud más masivo que ambos Oumuamua y 2 y Borisov, pero se mueve más rápido que cualquiera de ellos. Según Loeb, no hay suficiente material rocoso en el espacio interestelar para llevar de forma natural un objeto de esta masa al sistema solar interior una vez cada década. Esto plantea la posibilidad de que 3 y Atlas no fuera extraído aleatoriamente de la población interestelar, sino que se dirigiera intencionadamente al sistema solar interior. Su composición química es igualmente desconcertante. Las observaciones espectroscópicas indican que su columna de gas contiene mucho más níquel que hierro, una proporción diferente a la observada en cualquier cuerpo cometario conocido. Aún más sorprendente es su proporción de níquel y cianuro, que es varios órdenes de magnitud superior a la observada en los cuerpos cometarios naturales, con una probabilidad estimada inferior al 1%. Loeb señala que estas proporciones se asemejan más a las que se encuentran en las aleaciones de níquel producidas industrialmente que a las del material primigenio del sistema solar, lo que sugiere que la composición de la superficie podría no ser totalmente natural. Comportamiento de los chorros. 3 y Atlas emite chorros tanto hacia el Sol como alejándose de él. Producir simultáneamente este patrón mediante la sublimación ordinaria requeriría una superficie activa y razonablemente grande para absorber suficiente luz solar como para provocar la pérdida de masa observada. Loeb sostiene que este desequilibrio energético plantea la posibilidad de que los chorros no estén impulsados por la sublimación del hielo, sino por una fuente de energía alternativa, potencialmente de naturaleza tecnológica. Cerca del perihelio, el objeto también mostró una aceleración no gravitatoria, lo que significa que su movimiento no podía explicarse completamente solo por la gravedad. Aunque a veces se observa esta aceleración en los cometas debido a la desgasificación asimétrica, la magnitud y el contexto de la aceleración en 3 y Atlas vuelven a poner en duda las explicaciones convencionales. Loeb sugiere que, basándose en los datos actuales, no se puede descartar la existencia de un motor o un sistema de propulsión. Por último, destaca la geometría de los propios chorros. Están estrechamente colimados y mantienen orientaciones estables a distancias que superan el 1.000.000 de kilómetros en múltiples direcciones. En relación con el Sol, los chorros cometarios naturales tienden a difuminarse y a perder coherencia a tales escalas. La persistencia y la estabilidad direccional de estos jets, según Loeb, podrían implicar una actividad. Navegación, control de actitud o incluso la liberación de sondas más pequeñas desde un objeto portador más grande. Más allá del espectáculo inmediato, las implicaciones son profundas. 3 y Atlas ofrece una visión poco común del interior de un objeto interestelar, revelando que estos cuerpos pueden conservar capas volátiles y ricas a lo largo de inmensas extensiones de tiempo y espacio. Su brillo verde no es solo una curiosidad visual, sino una herramienta de diagnóstico que proporciona a los astrónomos información sobre su composición, historia térmica y estructura interna. Cada molécula que florece en la coma contiene información sobre las condiciones que rodean a otra estrella. Mucho antes de que el Sol ejerciera su influencia. Durante un breve instante, al pasar por el interior del sistema solar, 3 y Atlas permitió a la humanidad observar esas fuerzas en acción, pintando la oscuridad con un brillo que era a la vez hermoso y profundamente informativo. Gracias por haber llegado hasta el final. Si este análisis te ayudó a entender mejor por qué 3 y Atlas sigue siendo uno de los objetos más enigmáticos jamás observados, te invitamos a suscribirte al canal, porque tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y compartiendo este tipo de contenido en profundidad. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos ante un fenómeno natural extremo, o algo que aún no somos capaces de explicar? Comparte este video y activa la campana, porque las próximas observaciones podrían cambiarlo todo.